Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctora? Muy bien. ¿Y ustedes? Buenas tardes, profe, bien. Bien por acá. Bueno, me alegro. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es bastante extenso, pero les pediría que primero que tengan el código a mano, y segundo es la unidad 10, si quieren ir visualizándola en el programita, para ver por qué hoy lo que tenemos es la clasificación de las obligaciones. Entonces, es bastante extenso. Ahora vamos a ver si puedo compartir un video mientras que ustedes buscan el material. Van a tener que tener, también sería bueno, en unos minutitos ya les paso el PowerPoint, van a tener que tener, o sea, se lo sugiero, ¿no? Como para poder estudiarlo y que este tema lo puedan tenerlo más ágil para el momento del parcial. Está bueno hacer un mapa conceptual, porque la clasificación de las obligaciones es algo que ya en el derecho romano tradicional se comenzó a crear como una metodología que facilite la comprensión de qué tipo de obligación estamos hablando, a qué clasificación responde y como consecuencia de eso, responsabilidades y efectos frente al acreedor y frente al deudor. Entonces, un mapa conceptual es una herramienta que les puede servir como para ustedes primero hacer, en la misma unidad 10, ustedes van a tener todo, ¿cómo les puedo decir? Visualizadas las categorías que tenemos que estudiar. Entonces, la idea es que ustedes creen su mapa conceptual en una hoja, si quieren, más grande de lo común, vayan sacando las derivaciones de las categorías y subcategorías. ¿Sí? ¿Han hecho ustedes mapas conceptuales? Sí, profesora. Bien, Sí, doctora. bien. Les sirve, perfecto. Bueno, entonces, nosotros vamos ahora yo se los comento, después lo van a ver puntualmente en el Power. Van a tener como si fuera una rama troncal. En esta rama troncal ustedes van a tener la forma de ir ubicándose respecto. Así esa clasificación va a responder. Yo les voy a dar los rubros, si ustedes quieren comenzar a diseñar ese mapa conceptual. ¿Todos tienen material como para trabajarlo ahora? Bueno. Sí, doctora. Sí. Si pueden aprovechar este ejercicio, les aseguro que en este tema les va a venir bárbaro. Bueno, según el objeto de la obligación, lo van ubicando, después ustedes lo reconvierten de la manera visual que mejor les venga para poder estudiarlo. Según el objeto de la obligación... ¿Cómo? ¿Hola? Según el objeto de la obligación, van a tener que ver obligaciones. Por la naturaleza de la obligación, objeto. Dentro del objeto, por la naturaleza de la obligación, vamos a tener obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Ricardo, me parece que tenés el micrófono activado. Obligaciones, entonces, por el objeto de dar, de hacer y de no hacer. Otra clasificación. Con el contenido de la obligación van a poder ser obligaciones de medio y obligaciones de resultado.
seguimos armando el esquema. Por el grado de determinación, por su grado de determinación, vamos a poder tener A. Obligaciones de dar cosas ciertas. A. Obligaciones de dar cosas ciertas. Que a su vez responden. Obligaciones de dar cosas ciertas para transferir solamente el uso y la tenencia. Esa podríamos decir que es la categoría A. Y la categoría B, obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Por ejemplo, el dominio. Y C, la otra categoría, es obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. Voy a repasar esta clasificación que después lo vamos a ver detallado. Obligaciones de dar cosas ciertas. El rubro grande es obligaciones de dar. Dentro de las obligaciones de dar, vamos a tener las de obligaciones de dar cosas ciertas, que la vamos a dividir en 3 categorías. Obligación de dar cosas ciertas para transferir solamente el uso y la tenencia. B, estoy repitiendo, obligaciones de constituir derechos reales. Y C, obligaciones para restituir a su dueño. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver obligaciones, a su vez, de dar cosas inciertas que pueden ser no fungibles o de género. Obligaciones de dar cosas inciertas, no fungibles o de género. Otra subcategoría. Obligaciones de dar sumas de dinero y obligaciones de valor. ¿Necesitan que las repasemos o pudieron...? Las obligaciones de dar dinero van dentro del grado de determinación, seguimos ahí. Claro, exacto. De acuerdo al grado de determinación, las repito. 1. Obligaciones de dar cosas ciertas, que a su vez se divide en 3. Obligaciones para transferir solamente su uso o tenencia, obligaciones para constituir derechos reales o obligaciones para restituir a su dueño. Después, otra categoría. Obligaciones de dar cosas inciertas, no fungibles o de género. Otra categoría, obligaciones de dar sumas de dinero. Otra categoría, obligaciones de valor. Muy bien. Ahora vamos a otra subclasificación, de acuerdo a su complejidad. Todas estas están en la gran clasificación que es según su objeto. Según su complejidad puede ser A, de objeto conjunto, B, de objeto disyunto. Estas, las de dos categorías, obligaciones alternativas o facultativas. Repito este último rubro. De acuerdo a su complejidad puede ser obligaciones de objeto conjunto u obligaciones de objeto disyunto. Este disyunto puede ser de obligaciones alternativas o facultativas. Vamos a otra subcategoría. Según las posibilidades de fraccionamiento de ese objeto, según las posibilidades de fraccionamiento, pueden ser obligaciones, 2 subcategorías, divisibles o indivisibles. Repito esta subcategoría. Por su complejidad, por las posibilidades de fraccionamiento, divisibles, A, por ejemplo, B, indivisibles. Seguimos. Según los sujetos
otro tipo de subclasificación. Según los sujetos vamos a hacer dos ramas bien identificables. Según los sujetos, singulares A, plurales B. Muy bien. Esta segunda categoría de sujetos plurales, a su vez, va a tener subcategorías. Estas subcategorías van a ser 3. Vuelvo a insistir, según los sujetos, singulares, plurales. Las plurales, a su vez, van a tener 3 subcategorías. Estas 3 subcategorías, y ojo que estas son palabras nuevas para ustedes, van a ser A, simplemente mancomunadas. Obligaciones simplemente mancomunadas. B, obligaciones solidarias. Y C, obligaciones concurrentes. ¿Vamos bien? Entonces, repito otra vez esta parte del mapa conceptual. Según los sujetos pueden ser singulares o plurales. Dentro de las plurales tenemos 3 subcategorías que pueden ser simplemente mancomunadas, solidarias o concurrentes. Y una cuarta categoría son la pluralidad disyuntiva o disyunta. Cuarta categoría, pluralidad disyuntiva o disyunta. Y ahí terminamos según los sujetos. Ahora vamos según las modalidades. Según las modalidades pueden ser. ¿Podrías repetir después de que dijiste los 3 subcontenidos de plurales? Porque se me cortó. Sí, cómo no. Pluralidad conjunta eran simplemente mancomunadas, solidarias o concurrentes. 3 subcategorías y una cuarta que es la pluralidad disyuntiva o disyunta. Yo sé que son palabras nuevas, por eso vuelvo a insistir que es importante que hagan este mapa conceptual. Perdón, profesora, las 3 primeras son de pluralidad conjunta. Exacto. Gracias. De nada. Seguimos. Según las modalidades, 2 subcategorías. Puras y simples. Puras y simples. Suponete que sea A y B, modales. A su vez, estas modales las vamos a distribuir en 3 subcategorías. A plazo. B, condicionales. Y C, con cargo. ¿Con qué, perdón? Vamos de nuevo. Con cargo. Obligaciones con cargo. Vamos de vuelta a toda esta clasificación. Según la modalidad puede ser A, puras y simples, B, modales. Las modales a su vez las vamos a subdividir en a plazo, condicionales y con cargo. Serían 3 subcategorías. Muy bien. Y ahora vamos a la última subclasificación, que es según el grado de autonomía de estas obligaciones. Según el grado de autonomía, vamos a tener 2 subcategorías. Cada uno lo va distribuyendo como más práctico le resulte después para estudiarlo. Si lo pusieron con números, con letras, bueno, las 2 subcategorías de esta última categoría
va a ser principales y accesorias. La sugerencia es que ustedes puedan este mapa conceptual ampliarlo con las características importantes de cada una de ellas. ¿Sí? Esa es una forma de poder visualizarlo. Sé que soy repetitiva, pero ¿por qué estudiar esta clasificación implica un esfuerzo de síntesis? Porque es complicado. Entonces, cuando ustedes vean todos los efectos que se van produciendo en cada una de las categorías, van a ver que en algunos casos hay similitudes y en otros diferencias bien tajantes. Si ustedes lo pueden ver todo desplegado y visualizado, yo porque tengo, digamos, me sirve visualizar lo que quiero, la abstracción que quiero hacer, porque les aseguro que si lo leen de corrido, es muy difícil poder puntualizar esa abstracción. Entonces, estas clasificaciones requieren, además, o sea, supongamos que pretendieran estudiar de memoria este mapa conceptual. A su vez hay que complementarlo o llenarlo de contenido. Ese contenido tiene características muy particulares. Entonces, por ahí les conviene completarlo en este mismo cuadro y de esa manera facilitarle o simplificarle el régimen de la clasificación. Bien. Con respecto, vamos a empezar con las obligaciones de dar cosa cierta y después cuando empezamos con el Power vemos las otras categorías. Vieron que nosotros en esta categoría, que la vimos en el grupo de por su grado de determinación, bueno, cuando yo digo la generalidad en el artículo 746, expresa claramente en qué consiste. Dice, el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarlo en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación. Muy bien, ya vimos el ejemplo de un vehículo. Entregarla, que se materialice esta entrega, también ya lo analizamos. Ahora, ¿por qué nosotros pusimos otra subcategoría que dice para transferir solamente el uso y la tenencia? Bueno, este desmembramiento de esta categoría de obligaciones lo vamos a ir visualizando con ejemplos contractuales para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Cuando yo hablo de transferir el uso, la tenencia, ¿cuál sería un ejemplo bien ilustrativo de otorgar el uso? Contrato de alquiler, ¿sí? Un contrato de locación. El locador está haciendo entrega, ¿sí?, de una cosa, vamos a suponer que sea el alquiler de un inmueble, para que ese locatario haga un uso, ¿sí?, con todos los beneficios y con todos los derechos que le otorga el mismo contrato en el Código Civil y Comercial de ese inmueble. Muy bien. Ahora, cuando yo hablo de uso, le estoy limitando las posibilidades de qué es lo que puede hacer ese locatario con ese inmueble. Entonces, lo limito habilitando el uso. Y el locador le está garantizando el uso. Ahora, también podría ser que en vez de estar frente al derecho a un uso, se estuviera el derecho a una tenencia, que es más, digamos, una categoría más abajo del uso. En el caso, por ejemplo, de un... ¿Se cortó? Porque tengo inestable la conexión. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha bien, doctora. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces, cuando es la tenencia, estamos, por ejemplo, en un contrato de garage o en un contrato de estacionamiento, donde ustedes, por el tiempo que han contratado, van a tener la posibilidad de poner su vehículo o tener la tenencia de ese lugar.
vuelvo a insistir. ¿Cuáles serían las características más importantes de esta categoría? Y la limitación a solamente para lo que fue contraído. No podría ni vender ni hacer algún otro acto que superare estas posibilidades. Entonces, nada, lo que ustedes acá, las normas que van a regir el principio general, después ustedes van a tener los contratos específicos en la parte contractual que van a desarrollar esta categoría. Pero los lineamientos generales lo van a tener, por ejemplo, lo tienen, vale, el artículo 749, ¿sí? Entonces, en la parte contractual ustedes van a tener, por ejemplo, del artículo 1227 al 1250 van a tener reglamentado la normativa aplicable para distintos tipos de contratos. Pero en esta parte lo que me conforma es que ustedes entiendan de que esta es una de las categorías de obligaciones de dar cosa cierta. Cuando nosotros hablamos en general de las clasificaciones de las obligaciones de dar cosa cierta, se dice o se utiliza la terminología de administrar estas categorías según la función jurídico-económica de cada una de ellas. Esta función jurídica económica, ¿por qué le agregamos el concepto de económica? Porque son muchas de ellas introducidas por el tráfico comercial, las prácticas comerciales, las prácticas contractuales, están muy, muy unidas, ¿entienden? Entonces, son funciones que tienen un lado jurídico, un lado normativo y un lado económico y comercial. Entonces son categorías de las funciones jurídico-económicas. Entonces, fíjense en la gran gama de contratos que ustedes pueden tener incluidos en esta categoría de dar cosa cierta para su uso o tenencia. Después, la otra categoría es para transferir la titularidad o para transferir derechos reales. Esto ya es más fuerte, porque ya estoy hablando del desprendimiento de un derecho real, por ejemplo, el derecho real de dominio de un vendedor a un comprador. Lo que está transfiriendo es nada más ni nada menos que el dominio de la cosa. Y acá nos vamos a detener un poquito. La figura es importante, la figura prevé, inclusive, un antecedente muy importante en el código de Vélez-Sarsfield, que era el artículo 2505. ¿Por qué? Porque yo tengo al ladito de la materia contractual y de la constitución de la obligación un sistema de registración que ya tenía mención en las notas a este artículo 2505 en el código de Vélez-Sarsfield, donde imagínense, entre 1860 y 1872, que empezó a regir el código, ya Vélez-Sarsfield plantea en la nota de ese artículo toda la doctrina y la normativa que venía de Francia, donde se vinculaba a la transferencia de la propiedad un sistema registral. ¿Para qué? Para dar publicidad, ¿sí?, frente a terceros. ¿Por qué? Porque imagínense si no existiera un sistema registral, si no tuviéramos, en el caso que sea transferir el dominio de un inmueble, un registro de la propiedad inmueble de tipo público, donde el Estado lo establece para poder registrar ahí todos los traspasos de dominio. Es la única forma de que pueda ser oponible frente a terceros. Si no estuviera inscrito allí, esa venta sería inoponible frente a terceros. ¿Qué ocurriría entonces si solamente quedara en el contrato de compraventa? Yo tengo un departamento, lo vendo 10 veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que existir un sistema registral que a mí me permita identificar quién es el titular de ese inmueble. Ese sistema registral, a su vez, vamos a tener 3 antecedentes, o 3 sistemas tradicionales que fueron incorporados de diferente manera según sea un inmueble o un mueble. Dentro de los muebles vamos a dar el ejemplo típico del automotor.
Si es un inmueble, vamos a ver dentro de los sistemas tradicionales que se estudian, el sistema francés, el sistema germano o alemán y el sistema tradicional romano. ¿Cuáles son las características más importantes de cada uno de estos sistemas? En el sistema alemán decimos que ese traspaso, la función que cumple al ladito de ese traspaso, la registración o el registro vamos a quedarnos con los inmuebles, de la propiedad inmueble, va a tener un efecto constitutivo. Es decir, que para este sistema germano, intervenía como parte de esa contratación de compra-venta. ¿Qué significa que intervenía como parte? Que una vez que se pasara por el registro y quedaba convalidada esa compra-venta, tenía un efecto purgatorio. ¿Eso qué significa? Que ese efecto purgatorio es todos los vicios que existieran hasta el momento de esa compra-venta desaparecen, se purga. Y el otro sistema, en contraposición de este, es el sistema francés. Para el sistema francés lo más importante era la voluntad de las partes, la libertad de la voluntad de las partes, la convención. Cuando se establecía esa materia o esa parte contractual, entonces ustedes van a poder visualizarlo únicamente a nivel convencional. Pero ¿qué ocurría con este sistema? Este sistema le da otra característica distinta al sistema germano, porque no es parte de la contratación, solamente tiene un efecto declarativo porque es obligación inscribirlo en el registro, pero no purga vicios, ni nulidades, ni ningún tipo de efecto que se produzca con anterioridad. Muy bien. Hasta ahí serían los dos sistemas, el germano y el sistema francés. Vuelvo a insistir. Efecto declarativo en el sistema francés. Efecto constitutivo en el sistema alemán. En nuestro país se receptúan los dos sistemas. Para el sistema de el traspaso de la propiedad en inmuebles, el sistema francés, es decir, que la función que tiene el registro de la propiedad inmueble es declarativa. Y para el sistema de transmisión de la propiedad de los automotores se utiliza el sistema alemán. Por lo tanto, la participación del registro público automotor va a ser o va a tener un efecto constitutivo, ¿sí? Y purga los efectos o vicios con anterioridad al momento que se acepta y se aprueba la compra-venta, ¿sí? Vuelvo a insistir, esto es importantísimo. Efecto declarativo en el caso de los inmuebles, efecto constitutivo en el caso de los automotores. Y agregamos el sistema que convive con estos dos, y es la base de nuestro sistema de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, que es el sistema romano. En el sistema romano conviven dos elementos estructurales. El modo y el título y modo, ¿sí? El modo, imagínense en el antiguo derecho romano, donde no existía un sistema registral, ni imaginar una computadora, o como es en este momento todo digital, pero ya en ese momento se planteaba el derecho romano de qué manera se podía dar publicidad a ese acto tan importante como es la transmisión de la propiedad de una persona a otra. Entonces se utilizaron sistemas de modalidades de rituales o prácticas solemnes,
que es mucho más que algo formal. La solemnidad implica un acto donde se debían respetar absolutamente toda la estructura de ese acto solemne. Entonces, ¿en qué consistía? Se los ilustro. El nombre que se le daba a esa transmisión era la manu traditio, la palabra tradición. La palabra tradición está prevista inclusive en nuestro código actual, también lo tenía el código de Vélez Sarsfield. La tradición implica un concepto muy fuerte, porque es la entrega material de la cosa, o la entrega efectiva y material de la cosa. Es decir, implica un acto concreto de traspaso. ¿Cómo lo hacían visible en este derecho romano antiguo? Bueno, el vendedor, frente a los vecinos, imagínense que serían predios, no nos imaginemos una urbe como las que estamos acostumbrados, eran los inicios, ¿no es cierto? Tenía una especie de madera o un instrumento que llevaba en su mano, y detrás caminaba el comprador como si hicieran el caminito de delimitación del predio que estaba vendiendo el vendedor al comprador, frente a los vecinos. Esa delimitación, fíjense la importancia del acto corpóreo, ¿no es cierto?, que caminaba el vendedor delante del comprador frente a los vecinos. Entonces, de esa manera se visualizaba ese traspaso de la propiedad. Eso era la tradición, la entrega efectiva y material de la cosa. Por lo tanto, ese concepto fuerte hoy se mantiene. En un ejemplo de la compra-venta del automotor, si yo además no entregué la llave, que es la única posibilidad de entrar o que el comprador obtenga esa entrega material y efectiva de la cosa, me está faltando este elemento indiscutible, indispensable, estructural de este mecanismo, ¿sí? Entonces, para el derecho romano, la palabra tradición, titular, fuerte, y el modo sería el título, ¿sí? Bueno, ahora vamos a compartir pantalla. Voy a sacar la imagen para que no sea pesado. Vayan digiriendo todo esto mientras busco el... Un segundito, ya seguimos. Si quieren hacer una pregunta mientras... Profesora, buenas tardes. ¿Me Sí, escucha? buenas tardes. Sí, sí. Se me cortó la señal. ¿No me podría volver a repetir la parte del derecho romano, por favor? Sí, ¿me das un minutito? Ya lo repaso. Sí, cómo no, muchas gracias. No, de nada. Mientras que busco, ¿hasta qué parte llegaste a escuchar? Cuando empezó a hablar de los rituales o prácticas solemnes, hasta ahí pude escuchar. Bien, entonces, que la única forma que tenían
en ese momento de hacerlo público frente a terceros era justamente a través de un, digamos, de una forma de visualizarlo que permitiera conocer a los vecinos que, vamos a poner un nombre, Marco Antonio vendía a Aurelio su predio. Entonces, ¿qué hacía? Se establecía una especie de ritual o acto solemne donde el vendedor caminaba delante, sí o sí, delante de su comprador, indicando los límites de lo que le estaba vendiendo, ¿sí? Es decir, indicaba cuál sería el límite, como si hoy lo traduciríamos eso en el agrimensor, ¿sí? Quien está determinando cuáles serían las medidas de lo que se está vendiendo. Entonces, era la única forma que tenían de poder hacer publicidad de ese acto. Pero que lo más importante para ese tipo de, digamos, de venta era la tradición, la traditio. Y la traditio implicaba la entrega efectiva y material de la cosa, ¿sí?, al comprador. Entonces, no había otra forma de demostrarlo que no fuera con un acto de este tipo. Que eso se mantiene absolutamente así en nuestro Código Civil y Comercial actual, también en el de Vélez Sarsfield, y también era muy importante en el sistema francés, en el sistema alemán, y ellos a su vez le agregaron las dos modalidades que nosotros... A ver, perdón. Ahora vamos a compartir. Ahí está. Un segundito, ¿eh? Bueno, ahí va un video para ver el resto de la clasificación. ¿Te quedó claro, Alejandra, la pregunta? Sí, profesora, me quedó claro, muchas gracias. Bueno, ahora empezamos con el video. Es un poquito extensa la clase, pero bueno, empezamos con el video y al final hacemos las preguntas. Van anotando en el chat para no olvidarse. Vamos a ver la clasificación de las obligaciones. Es un tema que realmente... de clasificación, de dónde surge, cómo viene el antecedente, cómo lo toma el Código Civil y Comercial actual. Cuando nosotros hablamos de clasificación, y nos vamos al origen etimológico de la palabra clasificación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a la intención de ordenar o disponer de alguna manera sistemática algún tipo de clases o tipos dentro de una generalidad, ¿no es cierto? Ahora, en el caso concreto de las obligaciones, ¿cuáles son los criterios sobre los cuales se fue construyendo las distintas categorizaciones y las modalidades dentro de esta clasificación? ¿Por qué? Porque permite y permitió, porque ya en el derecho romano teníamos el arranque de esta sistematización, digamos, el objetivo ¿cuál sería? El tratar de comprender de alguna forma
y reconocer los distintos efectos que se van produciendo frente a los distintos tipos de obligaciones, lo cual nos va a su vez facilitar la identificación respecto al funcionamiento de cada una de estas categorías. A modo de ejemplo, vamos a unificar esto con lo que ustedes después van a ver en el ciclo más específico, que es en el de daños, pero el tema general de la responsabilidad civil, ahí es muy importante, por ejemplo, distinguir frente a qué tipo, o dentro de esta clasificación, dónde nos situamos para ver cuáles van a ser las consecuencias tanto del lado acreedor como del lado deudor. Entonces, para hacer una síntesis de esta explicación, ¿cuál es el objetivo de crear criterios de clasificación? Bueno, la facilitación para poder comprender frente a qué tipo de obligación estamos y cuáles son los efectos que ellas producen. Entonces, esto, no, como les decía, no nace así de forma espontánea con el Código Civil y Comercial actual, sino que tiene detrás una extensa tradición en materia jurídica, ¿no es cierto? Ya en el derecho romano, como les dije anteriormente, se dieron los primeros perfiles de esta clasificación y muchos de ellos persisten hasta nuestros días. Estas categorizaciones, a su vez, son independientes entre sí, porque nosotros vamos a tener, antes de ver la clasificación puntual, grandes clasificaciones. Entonces vamos a poder crear este mapa conceptual según el criterio que adoptemos. Entonces, este Código Civil y Comercial al que ustedes se tienen que atener porque es el vigente, hizo un esfuerzo por sistematizar de una manera más simplificada todo el régimen de la clasificación. Entonces, esta construcción introducida en este código la podríamos dividir, y ahora lo vamos a ir analizando porque es la misma metodología que sigue la unidad, de acuerdo a distintos criterios. Vamos a empezar por los primeros criterios. Bien, vamos a uno de los criterios que es centrarnos en el tiempo de cumplimiento. El tiempo de cumplimiento a nosotros nos va a hablar, bueno, como lo dice el título, tiempo. Yo ya estoy hablando del transcurso de plazos en los cuales voy a tener en cuenta cómo voy a ir dividiendo este tipo de clasificación. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esta división o esta clasificación respecto al tiempo, voy a tener que hacer una primera división. Primero, el cumplimiento que se da de manera inmediata, de ejecución inmediata le vamos a llamar, y los que se diferencia de los de ejecución diferida. En la clase de repaso de ayer con el doctor Brum justamente se vio esta diferencia entre lo inmediato, que en muchos casos podemos ejemplificarlo con las consecuencias o los efectos de tipo espontáneo. Voy a comprar un paquete de cigarrillos, la base o la raíz de la obligación es un contrato de compra-venta y comienza y termina en el mismo acto, es decir, frente al pago de la obligación, obtengo la mercadería, empezó y concluyó en ese momento. Ahora hay otros tipos de obligaciones que no coincide el punto de creación con el punto de cumplimiento, es decir, hay un lapso entre medio. Ese lapso que está en el medio implica algunas consecuencias. Estas consecuencias van a estar dadas de acuerdo a cómo se haya establecido ese tipo de acuerdo. Vamos a poner como un ejemplo, para que tengan ideas dónde estamos situados, un contrato de locación, un contrato de alquiler. Nosotros allí tenemos un momento inicial de creación de la obligación, pero sus efectos van a estar dados de manera diferida, es decir,
van a ser pagos periódicos, generalmente coinciden, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, la mensualidad, es decir, mes a mes, esa sería la periodicidad, va a tener que cumplir el locatario con el pago de ese alquiler. Entonces, la diferencia está en los dos ejemplos, uno instantáneo, otro diferido. Y después hay otros que son de ejecución única y permanente, es decir, van a tener un efecto en el tiempo, pero que arranca en un preciso instante. Va a quedar permanente. Por ejemplo, la creación de una garantía real sobre un inmueble. Bien, después vamos a tener la otra clasificación es según la modalidad, es decir, ¿qué pautas se establecieron en el nacimiento de esa obligación para que se considere que esa obligación, su cumplimiento, permitió la extinción de la misma? Estas modalidades también tienen que ser analizadas porque ya tenían su antecedente en el derecho romano inclusive. Dentro de esta categoría, según la modalidad, vamos a distinguir las puras y simples, es decir, cuando la obligación nace sin poner o sin establecer ningún tipo de condicionamiento al momento de cumplir. Es decir, ante el pago del compromiso asumido, es el único requisito para considerar que esa obligación se encuentra extinguida y que el deudor sea liberado, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de obligaciones donde encuentran su cumplimiento de alguna manera condicionado por determinadas características o por determinadas obligaciones. Esta categoría de modales, y si quieren, ustedes en su mapa conceptual hacen la subclasificación, las vamos a dividir en obligaciones a plazo, que sería la categoría A, condicionales, categoría B, y con cargo. Nos vamos a detener en cada una de ellas un momentito. Vuelvo a hacer la diferencia. Obligaciones a plazo, el primer subgrupo. Obligaciones condicionales, segundo subgrupo. Y obligaciones con cargo. Muy bien. Vamos a analizar. La primera categoría, obligaciones a plazo, ustedes ya lo han visto cuando vieron el tema de pago, cumplimiento y del otro lado de la vereda, la mora. Entonces, esa fina línea que a ustedes les dividía entre el cumplimiento en el tiempo establecido o no, estaba dada por el plazo. En ese plazo ustedes vieron las distintas categorías o subcategorías. Vieron lo que era el cumplimiento a plazo expreso, y ese plazo expreso podía ser cierto o incierto, así que se remontan nuevamente a cumplimiento y mora para ver el tema del plazo, las categorías. Después, la segunda situación era el plazo tácito, y allí tenían dentro del plazo tácito el plazo esencial o el plazo tácito, y como tercera subcategoría tenían el plazo indeterminado y la solución cuando ese plazo indeterminado no se podía determinar de otra forma que no sea judicialmente. En el caso de que se defina judicialmente, recuerden que en esa sentencia el juez podía o simplemente establecer cuál era el vencimiento del plazo a partir del cual debía cumplir el deudor, o sumar el establecimiento del plazo más la obligación de cumplir. Entonces, en esta categoría, la primera de plazo, teníamos las tres subcategorías. Vuelvo a decir, repasan plazo. Ahora vamos a la segunda categoría,
que eran las condicionales. Las obligaciones condicionales, a su vez, responden a dos subcategorías. Obligaciones condicionales a condición suspensiva u obligaciones condicionales a condición resolutiva. Vamos a ver cuál es la diferencia. Primero, cuál es la definición general de las obligaciones condicionales. Son aquellas obligaciones que van a estar, digamos, sometidas al cumplimiento o no de un hecho futuro e incierto. Acá nos vamos a detener un poquito con esto de dar cosas. Perdón, profe. De dar cosas. Esa sería o de una obligación vinculada con una condición suspensiva. Cuando nosotros decimos que tiene que ser una cuestión que sí o sí tiene que ser incierta, implica que cuando alguna de las partes conocieran con anticipación que o conocieran el resultado de esa condición, no estaríamos frente a este tipo de categoría, ¿sí? Entonces tiene que ser para ambas partes una cuestión incierta. Desconocen si va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos frente a anexamos el cumplimiento a una condición suspensiva, se los voy a dar con un ejemplo que los vamos a usar en las dos categorías, en las condiciones suspensivas y en las condiciones resolutivas. Cuando nosotros estamos frente a una condición suspensiva, el ejemplo podría ser: yo te voy a regalar mi biblioteca el día que te recibas de abogado. ¿Cuál es la obligación que yo estoy supeditando para poder cumplir con lo que me obligué, es decir, a darte mi biblioteca? A que vos cumplas tu parte, es decir, que te recibas de abogado. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tiempo entre que creo la obligación, asumo la obligación, donde digo, hasta que vos no te recibas, yo no te la entrego. Perfecto. ¿Sé si va a ocurrir o no va a ocurrir? No, yo no lo sé. Yo tengo que esperar al tiempo que nosotros, por ejemplo, pusimos como límite. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que en el transcurso del tiempo entre que se crea la obligación y se produce el hecho de la recibida, ¿no es cierto? Si percibiera el acreedor de esa obligación que está entrando humedad en la biblioteca donde están los libros, ¿podría o estaría habilitado para ejercer algún tipo de acción cautelar o de conservación? Sí. ¿Por qué? Porque la obligación ya nació. Lo que va a producirse es la eficacia del cumplimiento al momento de que se reciba de abogado. Pero la obligación ya nació, no es inexistente, ¿sí? Nace en el momento que asume quien va a donar la biblioteca su obligación. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre cuando se produce el hecho? Es decir, que se recibe de abogado. Bueno, a partir de ese momento se convierte para el alumno beneficiado con esta obligación en una obligación pura y simple. ¿Por qué? Porque no tiene más que agarrar y exigir el cumplimiento. Entonces, no tengo otra cosa más que en ese momento exigir. ¿Qué pasaría si no se produce esa condición? O porque no se recibió, o porque estamos no va a tener ninguna posibilidad de cumplirse en el tiempo que las partes lo establecieron. Entonces,
esa obligación que existió, pero lo que no va a adquirir es la eficacia. Pero, vuelvo a insistir, artículo 347, se puede, 347, ejercer por parte del beneficiario, exigir al deudor todas las medidas conservatorias para proteger su derecho. ¿Sí? Vuelvo a insistir, eso es en el transcurso del tiempo. Si no se produjera esa condición, el artículo 2554, que va a establecer la liberación por parte del deudor. Y si sí se cumpliera la condición, se recibe el estudiante, la obligación, insisto, se va a convertir en pura y simple. Lo único que tiene que hacer el acreedor es exigir y ejecutar el compromiso. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a el tema del otro tipo de condición, que es la resolutoria. ¿Cuál sería la diferencia? La condición resolutoria es al revés. Empieza a tener, o sea, nace la obligación, existe la obligación, pero su eficacia va a comenzar a partir del mismo momento en que nace la obligación. Vamos a suponer al revés, que yo te digo, yo te regalaré, o no te regalaré, te daré mi biblioteca mientras seas estudiante. El día que te recibas de abogado, me tenés que devolver la biblioteca, porque se produce la condición resolutoria. ¿Se entienden? Es el mismo ejemplo dado de vuelta para que ustedes lo visualicen. ¿Qué ocurre? Producido la condición, cumplida la condición resolutoria, el derecho se extingue y las partes deben entregarse o restituirse recíprocamente las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, sus fines y su objeto. Eso lo pueden visualizar en el artículo 348 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, se tienen que restituir. En este caso, del ejemplo que les puse, el estudiante le va a tener que, una vez que se gradúa, devolver la biblioteca. Puede ocurrir que no se reciba. Bueno, si las partes no establecieron un tiempo dentro del cual se tenía que dar esta condición de que se reciba, va a quedar consolidada la entrega de esa biblioteca. Pero si sí se estableciera un tiempo, es decir, esta biblioteca te la entrego en el año 2021 hasta el 2030. Si en el transcurso de todo ese tiempo vos no te recibís, entonces se considera resolutoria la extinción de ese tiempo. Aunque no te hayas recibido, me la tenés que devolver. Pero si nada se dijera y no se recibe el estudiante, entonces queda consolidada una vez que si no se estableció tiempo, entonces va a quedar consolidada porque puede ser un estudiante eterno. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, la diferencia entre la suspensiva y la resolutoria son sus efectos. En la condicional suspensiva nace la obligación, pero su eficacia se remonta al tiempo del cumplimiento de ese hecho futuro incierto. En las resolutorias nace la obligación y nace la eficacia, y va a durar hasta que las partes así lo determinen. Muy bien. Y vamos a la tercera categoría, a la de obligaciones sometidas a un cargo. El cargo es una obligación accesoria que se impone al adquirente de un derecho que restringe y limita ese derecho y se brinda a favor o de quien otorgó el beneficio o de un tercero. Generalmente es una estipulación o una cláusula convencional, porque las partes lo establecen de común acuerdo, que restringe el derecho del adquirente de un bien a título gratuito, imponiéndole el deber del cumplimiento de algún hecho o algún acto. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver o cómo se los puedo ejemplificar este tipo de modalidad, la del cargo? Por ejemplo, en los legados en un sucesorio, cuando
el causante dejó, por ejemplo, establecido un testamento a favor de una persona, o a favor de una asociación civil sin fines de lucro, o a favor de una cuestión religiosa, o a favor del Estado. Por ejemplo, deja, no sé, determinada cantidad de terrenos para que en él mismo se construya una plaza. Este cargo, sí, es obligatorio, es una obligación que se le impone al adquirente. ¿Tiene efectos el acto? Es decir, ¿quedó configurada la donación? Sí quedó, pero su cumplimiento, a su vez, puede tener dos vertientes. O que sea una condición suspensiva ese cargo, es decir, que se le entrega, vamos a suponer, para la construcción de una plaza, en la cual esa construcción de la plaza puede tener un efecto resolutorio, es decir, que quien lo donó dice, si en el plazo de 10 años esa plaza no estuviera construida, entonces volvemos a foja cero y se deshace esta obligación. Es decir, se desvincula el deudor con la intimación a entregar la propiedad de esos lotes para la plaza. Ese sería un cargo resolutorio. Pero si el cargo fue suspensivo, es decir, se le otorga los terrenos para hacer la plaza y queda supeditado a que sí se haga la plaza, pero sin un plazo, y no lo hace, entonces en ese caso queda sin cumplir la obligación accesoria, que sería la de construir la plaza. ¿Podría quien lo entregó, quien se comprometió, ejecutar el incumplimiento? Sí, podría ejecutarlo en contra del beneficiario. ¿Por qué? Porque no realizó ese cargo, que si bien fue suspensivo, era anexo a la donación que realizó. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, los efectos son distintos de acuerdo a que se haya cumplido ese cargo con efecto resolutorio, es decir, queda sin efecto, o suspensivo. Ahora, ¿en qué puede consistir este cargo? Bueno, este cargo puede consistir o en una obligación de dar, o en una obligación de hacer, o en una obligación de no hacer. Como es libre, porque las partes lo establecen según su libre voluntad, no hay ningún problema en cuál pueda ser el cargo. Por supuesto que los hechos que estén sometidos a ese cargo no pueden ser contrarios ni a la moral, ni a las buenas costumbres, ni estar prohibidos por el ordenamiento jurídico en toda su extensión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos serían los tres elementos de las categorías y las subcategorías de la clasificación por modalidades. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo, de acuerdo a la prestación, y eso lo vimos ya desde las primeras clases cuando nosotros veíamos el objeto de las obligaciones. Las obligaciones pueden ser de dar, de hacer y de no hacer. En las de dar nos vamos a detener un poquito porque allí hay varias categorías. Entonces, ahora marcan las tres subcategorías, dar, hacer y no hacer. Después nos vamos a centrar en cada una de ellas. Pero nos va a llevar más tiempo las obligaciones de dar. Las de hacer y no hacer, bueno, en cualquiera de las categorías, por supuesto, tienen que ser o estar incluidas dentro de los objetos lícitos, por supuesto, no contrarios a la moral, ni a las buenas costumbres, ni al ordenamiento jurídico en general, y a su vez la libertad de crear estas obligaciones es absoluta, parte de la voluntad de las partes. La única limitación es, por supuesto, la que les dije, no nacer como ilícitas o fuera de las posibilidades que otorga el ordenamiento jurídico. Muy bien. Ahora vamos a ver, perdón,
cuando estamos, o nos vamos a centrar un poquito en las obligaciones de dar. Las obligaciones de dar, a su vez, las vamos a ver con una subclasificación que serían las que están referidas a, primero, ¿qué puedo dar? ¿Qué está incluido en las obligaciones de dar? Muy bien, las obligaciones de dar pueden, o los vamos primero a analizar, aquellas que no sean dar sumas de dinero. Obligaciones de dar, categoría grande, incluye las de dar de sumas de dinero y las de dar cosas. Vamos ahora, por un ratito, a dejar, porque lo van a ver más adelante, las obligaciones de dinero, que las van a ver en forma puntual. Ahora vamos a ver las obligaciones de dar cosa. Las obligaciones de dar cosa, a su vez, tienen una subclasificación que viene ya desde el derecho romano. Primero, para hablar de obligaciones de dar, vamos a tener que ver cuál es la naturaleza de la obligación o de la prestación de vida, ¿sí? Esta prestación de vida puede ser una obligación de dar cosa cierta. ¿Cuáles son las generalidades? Bien, las generalidades parten del artículo 264 del Código Civil y Comercial. Si ustedes quieren, lo pueden ir ubicando en ese subcapítulo, artículo 764. ¿Cuáles son las generalidades de todas las obligaciones de dar cosa cierta? El objeto se encuentra individualizado desde el nacimiento de la obligación. Por ejemplo, ya nace la obligación y yo sé que es la entrega de un automóvil marca X, modelo X, año X. Yo tengo, por ejemplo, un boleto de compraventa de un vehículo donde yo tengo todas las características de esa cosa, en este caso cosa automotor, y todas las características del compromiso. ¿Cuál va a ser la contraprestación por esa cosa que se da? Y lo tengo establecido y delimitado perfectamente. ¿Cuáles son las obligaciones que tendría el deudor, en este caso en el artículo 746? Claramente están expresadas donde dice que quien está obligado a dar una cosa cierta debe conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando se contrajo la obligación. Vamos a suponer que desde el momento en que se contrae la obligación de la compra de un vehículo hasta el momento que se hace la entrega efectiva del vehículo, no puede alterar quien vendió ese vehículo ninguna de sus características. No podría cambiarle las gomas del vehículo, por ejemplo. Ni podría darse, por ejemplo, que se trabe un gravamen en el transcurso, ¿sí? Debe conservar la cosa tal cual como al momento de crear la obligación, ¿sí? Entonces, deberes del deudor. Conservar la cosa en el estado en que se encontraba al momento de contraer la obligación. Segundo, entregarla, por supuesto. Se produjo convencionalmente la compra-venta del vehículo. ¿Qué falta para terminar de completar esa obligación? La entrega. Esa es una entrega material de la cosa, ¿sí? Entonces, debe corporizarse esa entrega. Si yo les digo, bueno, ya está fijado el día y el lugar de entrega. Voy, me encuentro con el comprador, llevo el vehículo, llevo un sobrecito, en el sobrecito tengo todos los elementos para poder hacer la transferencia del vehículo, pero le hago la entrega, del sobre, hasta con el seguro pago, porque me quedó pago con la póliza que estaba vigente, y el auto está enfrente, estacionado. ¿Qué me está faltando ahí para decir que se produjo la entrega material de la cosa? La entrega de la llave. Si no, no estaría configurado. Entonces deben darse todos los elementos en el acto de la entrega, ¿sí? A su vez, cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa, ¿sí? La recepción de la cosa por parte del acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes. No está terminado ahí, ¿eh? Vicios aparentes.
y la calidad adecuada de la cosa. Artículo 747, ¿sí? Entonces, queda cerrada totalmente la posibilidad de un saneamiento en caso de que la inspección más profunda permitiera, en este caso al comprador, verificar que hubo algún tipo de vicio que no pudo ser perceptible al momento de la recepción. Sí. Pero acá vamos a tener que hacer un paréntesis, que se refiere, que lo vamos a ver en placas más adelante, pero ya lo vamos viendo en el 748. La entrega de la cosa bajo cubierta. Vamos a ir un poquito más atrás. Entrega de la cosa bajo cubierta. Artículo 748. Este es un caso especial y que se ha dado mucho ahora en este tiempo en que se compran muchas cosas a través de compras online. ¿Cuándo se da este ejemplo? Dice, cuando la entrega de la cosa mueble, cerrada o bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, es decir, cuando se revisa, cuando se recibe, por ejemplo, un electrodoméstico en su envoltorio, el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por los defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Eso lo tienen expresamente establecido en el artículo 748, ¿sí? ¿Y esto a qué va a responder? Y bueno, a la protección que se le da a quien lo recibe para que pueda lograr la efectiva inspección de lo que está recibiendo, la verificación de que el producto que le está siendo entregado cumple con todos los requisitos de lo que compró, ¿sí? Entonces, en este caso, está unido a la ley que específicamente establecía las relaciones de consumo, que es la ley 24.240, que no significa que el código actual lo haya apartado o derogado, sino que lo complementa. Bueno, chicos, como es tan extenso el tema, vamos a dejar acá para que ustedes puedan digerir todo lo que han escuchado, armen sus planes conceptuales y en todo caso la clase que viene, yo voy a subir este Power y los temas que hayan tenido dudas o no los puedan completar, los completamos la clase que viene. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Que Sí, sigan profesor, bien. tenía una Gracias. duda. Hasta luego. ¿Al final el parcial se pasó para el 10 de mayo? Sí. Perfecto, listo. Muchas gracias. Disculpe De la nada. molestia. No, por favor. Adiós. Que tengan Hasta lindo luego día. para todos. Hasta Chao. luego. Adiós. Luego,